A partir de este momento comienza la sección editorial de Platica con Ángel, la correspondiente al viernes 16 de febrero del año 2024. El título de hoy es ¿de qué hablar para no angustiarnos? O dicho de otra manera, ¿de qué temas comentar con los amigos, etcétera, para no verse afectado en el estado de ánimo, en el estrés, en la preocupación? Básicamente ese es el tema. Y vamos a ver. Primero vayamos a la historia reciente de México. México es esencialmente, y en lo que se refiere a los grandes temas del país, a sus grandes problemas estructurales, somos un país de mudos, diría de sordomudos, porque ni escuchamos las opiniones, las explicaciones sobre tal y cual problema, pero tampoco hablamos sobre esos temas. Entonces somos un país de sordomudos, políticamente hablando, vamos a ponerlo de esa manera. Y esto nos viene de algo relativamente lejos en el tiempo, desde los principios de la manipulación casi obscena de los ciudadanos, política e ideológicamente, desde aquella presidencia nefasta en ese terreno de Lázaro Cárdenas del Río. A partir de ahí, del sexenio 34-40 y posteriormente, se empezó a dar forma con la ideología del nacionalismo revolucionario a un instrumento de dominación que tuvo varias facetas. La educación, los contenidos de la educación. En esos contenidos de la educación se glorificó en algunos casos a bandoleros, a asesinos, como héroes. El caso de Pancho Villa sería el caso extremo, de personajes oscuros y hasta cierto modo perversos, como Emiliano Zapata, con una historia que nadie quiere públicamente contar de sus relaciones con un gran hacendado en Morelos, relacionado con la familia de Porfirio Díaz, etcétera, etcétera. En otros temas sucedió lo mismo. Se encumbró a otros personajes, se generó una historia que llaman de bronce, donde era la que se nos inculcó de chamacos. Y el padre Hidalgo era casi un sucesor de Jesucristo, un hombre impoluto y acá y con todo. Pero cuando algunos historiadores en los años siguientes empezaron a hurgar y a presentar una imagen humana de Morelos, de Hidalgo, de Guerrero, del otro y del otro, en ese momento dijeron, no, estos son conservadores, son personajes al servicio de los españoles, de los conquistadores, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho es que todos esos personajes que hoy el bulto al menos idolatra, son personajes inventados, ficticios. No son los personajes verdaderos, los seres humanos que ante una situación de injusticia, de opresión, se lanzaron a romper con ese estado de cosas, con sus errores y sus aciertos. Todo eso se fue plasmando en, ya decía, contenidos educativos, pero también en el cine, también en el arte pictórico, la pintura mural, las novelas, la literatura, etcétera, etcétera. De tal manera que 40 o 50 años después, tenemos a millones de mexicanos dominados ideológicamente, a toda esa visión idílica de los grandes movimientos transformadores del país, que en algunos casos fueron querellas regionales, en otros fue un intento de guerra civil que ni siquiera se concretó, ¿verdad? También
medidas que finalmente fueron medidas equivocadas, incorrectas. La Constitución de 1917 es una constitución no creada al calor del movimiento revolucionario, sino que fue un ajuste, una cosa ahí medio maquillada de la Constitución del 57. Entonces, ni siquiera la Constitución es un documento fundacional, no. Fue la del 87 con algunas embadurnadas de lecturas malentendidas. Y se plasman en ese documento sueños, ilusiones, promesas imposibles de cumplir, etcétera, etcétera. Pero con eso empezamos a navegar en el siglo XX. Muy bien. Y un elemento importante de ese control, de esa manipulación, es: tú no te preocupes, aquí estoy yo, papá gobierno, para resolverte todos tus problemas. No te preocupes, que una beca te la vamos a conseguir, y que esto te vamos a apoyar, y que esto te va a llegar la hora. Órale, tú espérate, no hagas olas, diría el clásico Fidel Velázquez. Y entonces el mexicano, que ya traía un espíritu de sumisión por los 300 años de coloniaje, pues ahí tranquilamente continuó esa postura, y ya en el siglo XX la adopta con gusto y placer. Y empieza a desentenderse de lo público o a mostrar una apatía peligrosísima, porque dejó las decisiones en manos de grupos de sinvergüenzas, para decirlo claro, la clase política. Y mientras el campo, mientras los trabajadores, mientras las zonas rurales y algo las ciudades iban avanzando, modernizándose, no a la velocidad que podría haber sido, no digo que debería, sino que podría haber sido, pero las cosas empezaban a mejorar, a paliarse ciertos problemas en sus efectos negativos, la educación, a apoyar a hijos de trabajadores para ascender a niveles superiores, bachilleratos o vocacionales, carreras profesionales, etcétera. Entonces, de alguna manera, eso contribuyó a mantener aquel silencio, porque se veía la mejoría en aquellos años del partido casi único, como dijo Salinas, ¿verdad? Entonces, toda esa forma de ver lo público, de ser sordomudo ante eso, sino esperar con la mano extendida la dádiva, llegamos a estos años y eso está en grado extremo. El mexicano hoy, en términos generales, por supuesto, es sordomudo. No escucha, a veces oye porque es un acto mecánico, pero no escucha las explicaciones, las causas de los problemas estructurales, no le interesa. Pero en consecuencia tampoco habla de eso, porque todo lo ignora. Y él feliz con su credencial del INE, y llega la votación y ahí el 60-70% llega con la decisión tomada, y el 20-30% ahí decide por quién votar. Es una pequeñísima minoría aquellos que llegan con un sólido conocimiento de causa para votar por este o aquel partido, etcétera, etcétera, o este o aquel candidato. Eso es lo que estamos viendo ahorita. El mexicano prefiere no hablar de esos grandes temas para no entrar en conflicto consigo mismo. Ya vas a empezar, Ángel, con tu... Hombre, vente a ver el Super Bowl, hombre, aquí está todo dar, hombre. O vamos a ver este partido de los playoffs, de la Serie Mundial, de las ligas mayores, vente, hombre. Es decir, el mexicano, de manera voluntaria, por la manipulación y la cooptación, ha eliminado de su mente o de su capacidad analítica esos temas. Como que hay ahí un antivirus, y cuando entra el tema, la realidad política de México, ¡prum!,
lo bloquea, un firewall, dirían aquellos, un antivirus, ahí lo agarra y lo saca. O en la cuestión económica, las ineficiencias, la corrupción, etcétera, y otra vez. Entonces, el mexicano ahorita le puede decir a usted cómo va la Liga Champions en Europa. Y va a jugar fulano con esto, pero en el partido de ida, le ganó a Mengano, pero ya en la revancha, cuando regresen acá, ven esto, y le dan pormenores de eso. Y luego, oye, ¿y cómo estuvo esto del Super Bowl? Pues ahí fue transado, porque ya sabían, mira, la televisión dijo, oye, pues necesitamos más tiempo porque nos va a costar mucho esta propaganda que hemos hecho, etcétera, etcétera. Todo estaba arreglado, dice. Ya ves, a ver, esta cantante, ¿de quién es novia? De uno de los jugadores, como me dijo un amigo, de los chefs, de los cocineros, le digo. No, me dice de los chefs, por eso. Le digo, lo correcto es chiefs. Bueno, de esos, pues, dicen. Entonces, el mexicano, con esa capacidad que tiene para generar conjuras, conspiraciones, encuentra explicaciones casi mágicas de todo acto, de todo proceso o de todo problema. Y eso se refleja una vez más hoy. El mexicano tiene miedo a hablar de temas, ¿cómo diríamos?, calientitos. O temas que podrían orillarlo a opinar y comprometerse. Y él piensa que eso le atraería la mala sal o lo que quieran, o la represalia y le quitaren el trabajo. Entonces aquí estamos ante una situación curiosa. ¿Cómo lograr que el mexicano empiece a interesarse por la política o por esos temas prohibidos, vamos a decirlo así? Muy bien. Hasta ahorita, la humanidad no ha inventado otro instrumento mejor que los partidos políticos. Sin embargo, en México hay una idea, le habla usted a un mexicano promedio de los partidos políticos, no, pinche boles rateros, estos sinvergüenzas, no, yo por eso a mí la política no me interesa. Pues a ver si voy a votar, pero no, a la chinga no, ratas, todos son iguales. Oye, pero que mira, que así podrías, no, Ángel, no me digas, yo estoy bien así. Hoy, por ejemplo, hay organizaciones de la sociedad que plantean que de manera casi mágica vamos a convencer a millones y millones de mexicanos para que analicen, decidan en consecuencia y salgan a votar por X o Y candidato. Ya saben ustedes por qué. Entonces dicen, a ver, ¿por qué no te das cuenta qué clase de material humano es el que hay en México? Y no se dan cuenta. Porque en la mayoría de los casos esas personas viven en la irrealidad, en un mundo casi fantasioso, idílico, que ellos han inventado y se han incrustado ahí, y allí viven felices. No, ya tenemos esta metodología, porque con esto vamos a formar tantos comités y por allá. Y luego sale un Vivales ahí con un libro S2, los switchers. Y órale, y no, ¿y qué tal porcentaje? Porque acá, que estos van a cambiar, pero de Morena se van a ir acá y ya ganamos la elección. Ay, dices, pues yo creí que estaba más difícil ganar la elección, pero resulta que nomás hay que pagar el libro en Kindle, porque no está en edición física, 259 o 300 pesos, y aplicarlo, y ya ganamos la elección. Pero resulta que los de Morena también compraron el libro. Pero luego por allá hay otro libro acá. ¿Cómo ganar el 2024? Ay, dice, no, pues ya está pesado este vato. Yo que he participado en tantas elecciones y en todas las he ganado, miren, hay que hacerle así, así, asado. ¡Pum! La victoria. Oye, le digo, pues sí, está muy bonito,
pero también los de Morena ya están comprando el libro, entonces, es decir, nos gusta inventar todo eso. ¿Por qué? Porque esa invención, esas ilusiones, nos fortalecen en nuestra posición cómoda. En primer lugar, genera la ilusión de que estamos haciendo política. Segundo, se fortalecen los lazos de amistad, de compromisos con los mismos. Y si se pierde, bueno, pues fue porque los servidores de la nación o porque esto y que el otro, pero no porque lo que desarrollaron no sirvió para mínima la cosa, pues. Y ahora al 27 y luego al 2030. Lo que no logran entender estas personas, y que no son pocas, es que la mentalidad del ciudadano no es algo que se logre casi de manera instantánea, mágica. Es resultado de un profundo cambio cultural que a veces puede tomar generaciones. Cuando las personas voltean a algunos países europeos, olvidan la historia de las luchas políticas en esos países. Hay partidos ahí que están vigentes o que se crearon a fines del siglo XIX y todavía están ahí trabajando, luchando y haciendo trabajo partidario. En México no existe el trabajo partidario. Existen los actos tumultuarios, 5,000 acarreados, banderas azules, banderas amarillas, banderas rojas, y en esta moda que yo le llamo la de los vendedores de pizzas, donde ya todo el mundo trae su nombre y acá y todo. Entonces quiere decir que nadie los conoce. Si alguien tiene que poner su nombre con unas letrotas inmensas, pues dice que, oye, ¿y quién es ese? Léele ahí, hombre, ahí está su nombre. Es decir, es evidente que algo no funciona ya. Funcionó hace 30, 40, 50 años. Es posible. Pero hoy eso ya no basta. ¿Por qué? En primer lugar, la composición demográfica en nuestro país ha cambiado. En la lista nominal de electores, que son 97,5 millones aquí en México, si incluimos los del extranjero son 98,600. Bueno, pero los que están aquí en México, muy bien. Pero de esos, 46 millones tienen menos de 40 años. Es decir, prácticamente la mitad son jóvenes y personas maduras. Menores de 40 años son los más educados, las personas que mueven el país, profesionistas, un buen porcentaje. Los otros, los más jóvenes, estudiantes en la preparatoria o en el primer año de universidad. Es decir, es lo mejor que ha producido el país. Pues esos no votan. ¿Por qué? Pinches partidos, sí, no, a mí no me interesa eso. No votan. Entonces dice uno, ¿cómo lograr que a esas personas se les mueva la chompeta y digan, quiero votar? Pues muy fácil, comenzar un proceso que va a dar beneficios quizá si es que lo realizan los partidos de manera sistemática y permanente, quizá en 10, 15 años. Pero en 3 meses, ténguele. Ah, pero qué bonito se ve la gráfica, el cuadro, los millones por acá, pero estos que estaban con Morena ya no están y ahora vienen para acá y todo. Y ya ganamos. Nunca pensé que la elección por la presidencia de la República en México fuera tan fácil ganarla. Pero hay gente que sí lo cree. Entonces, tengo aquí a la mano la gráfica correspondiente a los datos más recientes del INE. Esta es la lista nominal y el padrón en las dos parejas de rectángulos. 8 de febrero. Esto
Hace 8 días lo publicó el INE. Muy bien. Voy a hacer la suma muy rápidamente de los menores de 40 años, la lista nominal. Ahí les va, voy a hacerlo rápidamente. 9, 18, 18, 700, 28, 700, 29, 300, 40, 5, a ver, ay, me salieron más ahora. Es que incluí otro que no debía. Del para acá. 9, 700, 19, 720, 300, 34, 300, 45, 500, 47, prácticamente 48 millones menores de 40 años. Es decir, ahí es donde está el segmento más numeroso de abstencionistas. Vamos a entrarle, pero vamos a entrarle de manera sistemática, permanente, con un buen discurso, con una buena argumentación. Pero resulta que a esos jóvenes, a esos no les interesa escuchar a un dirigente, a un político. No, Ángel, ¿por qué me invitas a eso, hombre? Invítame a una buena comida y todo. Pero no eso. Pero nadie quiere entrarle a eso. ¿Por qué? Porque es un trabajo a mediano y largo plazo. Pero ya tienen algunos grupos la medicina mágica, la panacea, la que va a curar todos los males. Pues no, no es así. Y luego sale ese mito de los votantes en el exterior. Los votantes con credencial confirmada para votar son 630,000 al 8 de febrero, de los cuales el 98% está en Estados Unidos. En España, donde fue la ingeniera, vamos a ver, voy a traer mi lupa porque ya no crean que veo muy bien y los números son muy chicos. Permítanme. Ahí les va. ¿Saben ustedes cuántos con credencial registrada lista para votar hay en España? 5,446. En Alemania, 3,591. En Canadá, 13,242. Entonces dice uno, a ver, ahora, perdón, estos son con la credencial, pero la credencial ya que registraron y que regresaron los papeles para decir aquí estoy, es menos de la mitad de estos. Entonces dice uno, ¿qué andan haciendo allá, perdiendo el tiempo, cuando, y ahí les van los datos, es la ventaja de los números. Mire, por eso a veces me enojo, ahora no estoy enojado, estoy muy contento incluso. Ahí le va. Voy a sumar, ahí les va. Baja California, muy bien. Baja California tiene 3,200,000 electores en la lista nominal. De ahí me paso a Chiapas, 4 millones. Chiapas, déjenme apuntarle aquí. Perfecto. Luego de ahí me paso a Chihuahua, son 3,1. Chihuahua. Luego me paso a la Ciudad de México, son 7,9. Todo esto millones. Luego me paso a Guanajuato, 4,9. Guanajuato. Luego me paso a Jalisco, 6,7. Jalisco. Al Estado de México, 12,9. 12,9. Es, ya dije Jalisco, Estado de México. Ciudad de México ya lo apunté. Michoacán, 3,7. Michoacán.
Tenemos Nuevo León, 4.5. Nuevo León. Luego nos vamos a Puebla, 4.9. Puebla. Luego nos vamos de ahí nos vamos a ir hasta Veracruz, 6.0 en Veracruz. Muy bien. Ahí les va a ustedes una suma rápida. Tengo aquí 2, 4, 6, 8, 10, 11 estados del país. 11. Estos 11 suman en la lista nominal. Ahí va. 3.2, 7.2, 10.3, 17, 18, 2, 18, 22, 23, 1, 29, 8, 41, 42, 7, 46, 4, 59, 55, 4, 61 millones de electores en la lista nominal. 61 millones en estas 11 entidades. Entonces dice uno, aquí vamos a suponer que vaya a votar en promedio el 65%. El 65% de 61 millones, viene a ser 6 por 6, 36, 38 millones votantes en estas 7, 2, 4, 6, 8, 10, 11 entidades. En la tercera parte de las entidades del país. ¿No habría sido mejor, más efectivo, más redituable, en vez de ir 6 días a Nueva York y a Washington, en Estados Unidos, haber estado un día en cada uno de estos, visitando a las gentes en las calles, una reunión, saludando a la gente? Evidentemente sí. Entonces dice uno en España, ¿cuánto les dije que hay? 3,000 y cuántas. No, es que en España les dije que había, ahí les va, España 5,446, pero la mitad con credencial ya lista para votar, 2,600. Dice uno, ¿dónde están las prioridades? ¿Quién sabe? Y eso me lleva en esta sociedad de sordomudos a plantear lo siguiente. Vamos a ver. ¿De qué hablar para no angustiarse? ¿De las prioridades? Entonces alguien dirá, pues sí, Ángel, muy bien. ¿Cuáles piensa usted que son las 5 prioridades fundamentales que deberá enfrentar el siguiente gobierno, gane quien gane? Le voy a ayudar. Primera, violencia sin control del crimen organizado. Grupos criminales que no respetan, que controlan vastas regiones del país. Si no hay un control y si no se demuestra ante la sociedad la voluntad de acabar con esos grupos, no habrá confianza del inversionista, por lo tanto, no llegarán capitales, no invertirán los mexicanos, no habrá nuevos empleos, no habrá recursos para educación, salud, etcétera, etcétera. Prioridad 1. Prioridad 2, finanzas públicas. Ay, en la torre esto y el otro, no hay dinero por acá, no hay dinero por allá, pero el gasto, los programas sociales y que adultos mayores y que las pensiones del 73 y la mentira que te eché. Me voy a detener en esas 2 prioridades, porque las otras son obvias: salud, educación, infraestructuras. Esas 2 prioridades. ¿Cuántos conoce usted que sepan de ambos temas? No que hablen acá los expertos, que sepan verdaderamente y que tengan idea de potenciales soluciones. Y además, que estén dispuestos a hablar con la verdad cruda de las soluciones de cada uno de esos 2 problemas. Y si los conoce usted, estarán dispuestos a hablar,
ante un grupo de esa situación? Desde ahorita le digo la respuesta, no. ¿Por qué? Porque tienen miedo, porque no quieren comprometerse, porque quieren pasar la noche tranquilos y no caer en estrés, en presión, etcétera. No quieren tener colon irritable como su servilleta, ¿verdad? Entonces, dice uno, estas personas que salen en la televisión, los expertos, dice, son tantas las generalidades y el rollazo que nada están diciendo. Entonces, ¿qué hacer o de qué hablar para no angustiarse? No hay que hablar ni del crimen organizado, ni de las finanzas públicas, ni de las pensiones. Ah, no, pues muy bien. Hablaremos entonces de el fútbol, si quieren, o de la América que va a salir a bolsa, no sé, cosas así. Pero luego viene otro tema del cual no debe usted hablar para no entrar en conflicto y empezar a que lo critiquen, de los personajes que están compitiendo para la presidencia de la República. Porque si usted emite una opinión que no le satisfaga a ese tribunal de la Santa Inquisición política, todo el odio y la espada flamígera que lo señalará como traidor se va a ir en contra suya. No hablemos de las candidatas. Y entonces usted estará tranquilo. Mucho menos de sus limitaciones, de su desconocimiento. Hombre, pero ¿cómo, Ángel? ¿Cómo te pones a hablar públicamente de eso, por favor? Ya ni la friegas tú. Y otro tema que no debe usted tocar, del futuro que nos espera, de no hablar y de no actuar. Entonces, si usted quiere dormir tranquilo, si usted quiere llevarla suave acá, tranquilo, platicar con los amigos, oye, ¿cómo está la familia? No, muy bien, ya termina en junio la prepa Juanito y va a entrar a esta escuela, muy bien, y todo. Estamos pensando quizá mandarlo un año a Estados Unidos o a Inglaterra para que perfeccione el inglés. Oye, pero ¿cómo ves esto del crimen organizado? No, ¿sabes qué? Eso no es lo mío, no me meto en eso. Entonces, si usted quiere, repito, que no se eleven sus niveles de gastritis, que no tenga problemas de colon irritable, que pueda dormir a pierna suelta, que no necesite alguna pastilla o pasiflora o algo así, no hable de estos temas. Y va a vivir usted muy tranquilo. O si habla de ellos, hágalo así, con una posición casi quirúrgica. No, bueno, el caso del crimen organizado, pues es un problema que ya las Fuerzas Armadas están contribuyendo a pacificar el país. Este gobierno ha comisionado a la Guardia Nacional, etcétera, pero las cosas ahí van. De las candidatas, pues yo creo que no las conozco a las dos, pero por lo que he leído, parece que son personas informadas, personas preparadas, que llegando cualquiera de las dos haría un gran papel al frente de la presidencia. Eso es lo que pienso, ¿no? Pero no, la política no es lo mío. Yo soy apolítico completamente. Sírvame otra, por favor, ¿no? Un pintadito ahí, por favor, con Johnny Walker, etiqueta negra, pintadito, por favor, ahí. Ah, pero si usted está dispuesto a tocar esos temas, los primeros, el segundo, y se apasiona por eso, y si le preocupa el país, cuidado, porque usted, oye, ¿qué le pasa a Ángel? ¿Ya viste? No, anda mal, Ángel, anda mal. Ya bajó de peso, velo cómo anda, se le cayó el poco pelo que tenía. No sé qué va a pasar con Ángel. Yo ya le dije, ¿eh? Yo ya le dije el otro día que fuimos a comer, oye, Angelito, ya bájale, hombre, tómala con calma, esto no tiene remedio. Por eso yo le doy la receta a usted. ¿De qué no hablar
de qué no hablar para no angustiarse. Entonces, ¿qué temas debe usted eludir? Pues ya le dije, del crimen organizado, de la violencia, del daño que causa en la economía, de la corrupción que se genera en las Fuerzas Armadas, en la Guardia Nacional, en esto y el otro. No hable de eso. De las finanzas públicas, menos, criatura. ¿Cómo se te ocurre? Tú tienes tu empleo, tienes ahí, te preocupas. Estás viajando, tu empresa te respeta, tienes una buena posición, becas para los chamacos en el TEC de Monterrey. ¿Para qué te metes en problemas? Como dijo aquel, ¿para qué te metes a lo hondo? Si en lo bajito no sabes nadar, menos en lo hondo. Pues, ¿para qué te metes en Honduras? Pues esa actitud fortalece esa actitud o esa enfermedad o eso que sería los sordomudos de la sociedad mexicana. Por eso, si usted no quiere ir con el gastroenterólogo a que le manden una endoscopía, a que un tratamiento, etcétera, no toque esos temas. Va a vivir feliz, lo van a invitar a más reuniones, porque no, hombre, Ángel, está cambiado, ¿eh? ¿Cómo le hizo la Yoya para calmar a Ángel? Ya no habla de política. Ahora resulta, el otro día nos echó una repetufón ahí los museos que ha conocido en Europa. Bueno, pues más atractivo ya. Ya no habla de los mañosos, de la maña. No, hombre, algo hizo Aurorita, la Yoya, algo le está dando. No sé si algún té de toloache ahí que le traen de por allá de Cumuripa, allá en Sonora, y le hace un tecito ahí y con eso cambiadísimo está. ¿Qué quiere usted? ¿Dormir tranquilo, feliz? ¿No ser el que nadie quiere platicar con él en las reuniones? No hable de esos temas. Pero si usted quiere a su país, si usted quiere a los suyos, hable, grite de esos temas. Por más que lo quieran los amigos y le digan, no les haga caso, porque el interés y el futuro del país está por encima de cualquier otra cosa. Entonces, cuando le dicen, no, hombre, ya, Angelito, ya deje eso, hombre, vivir tranquilo, sereno el moreno. Usted tiene la palabra. O les hace caso y vive como ellos, tranquilo, acá, comidita, o les dice, no, señores, voy a seguir. ¿Por qué? Porque considero que como ciudadano es mi deber contribuir, así sea con un granito de arena, a que este país o que algún mexicano tome conciencia de la gravedad de lo que estamos enfrentando y de lo que vamos a enfrentar. Ya le di la receta. Se va a ahorrar una consulta con el gastroenterólogo, pero se va a convertir en un sordomudo políticamente hablando. La decisión es suya, pero luego mañana o pasado, por favor, no se queje. ¿Cómo vino a pasar esto? ¿Cuándo se gestó esto que estamos viviendo ahorita? ¿Cuándo? Bueno, pues usted sabrá qué es lo que hace. Yo ya le di los dos caminos. Usted sabrá qué camino escoger. Y ponga en la balanza a los suyos, el futuro de ellos, no el de nosotros. Usted tiene la palabra. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel correspondiente al viernes de la semana en curso, semana que hoy termina, laboralmente hablando, se cierra hoy 16 de febrero del año 2024.